a preguntas y respuestas. Aquí levantaron la mano, aquí también. Luego pasamos de este lado. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Para el secretario de la Junts, si en caso que la Ciudad de México llegase a entrar a semáforo rojo, ¿qué otras prevenciones se tomarían en el caso del transporte para pues evitar que la movilidad sea un foco de contagio? Y si me permite, ¿cómo está haciendo la coordinación con el Estado de México? ¿Se comparten líneas de metro, microbuses, camiones, avenidas? No se puede ver una acción sin contemplar al Estado de México. ¿Cómo está haciendo la coordinación con ellos? Gracias. Como le decía, la movilidad es un reflejo del resto de las actividades. Entonces, más bien, lo que sucede, y según nos digan las autoridades sanitarias sobre las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, eso veremos qué hace en la afluencia en el transporte público y a partir de ahí se toman ciertas medidas. Pero como lo decía al principio, es muy importante que, que más allá de cuáles son las actividades que se están llevando a cabo, mientras en el transporte público se use cubrebocas, se guarde silencio, se tengan las ventanas abiertas y se haga la limpieza de manos antes y después, el viaje puede ser relativamente bajo de riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo segundo es, sí ha habido coordinación con el Estado de México, incluso en este momento no presenté los datos de afluencia de los servicios del Estado de México, pero si entran a la página de la Secretaría de Movilidad podrán consultar también los datos del Mexibus, del Mexicable y del tren suburbano. La campaña de comunicación, compartimos con ellos los materiales, discutimos cómo hacer un poco estas medidas de sobreoferta, etcétera. Muchas gracias. Por favor. Gracias, buenas noches. David Pérez de Tejada, de Audiorama. Secretario, vimos la estrategia y sí fue perceptible al principio, sobre todo de la epidemia, cómo bajó la gente. Sin embargo, ahorita en época navideña empieza a haber más afluencia. ¿Qué estrategias se van a implementar, por ejemplo, en el transporte metro, donde sigue habiendo vagoneros, se quitan el cubrebocas, van ofreciendo sus productos? Muchos de ellos lo traen el cubrebocas prácticamente de adorno. Entonces, la jefa de gobierno ha dicho muchas veces que no se van a utilizar medidas coercitivas, pero ¿qué estrategias va a implementar, en este caso el transporte público, para que pues entiendo que es gente que también necesita dinero, necesita vender, pero que tengan el cuidado para traer por lo menos un cubrebocas o que haya un policía en vagones, porque los policías están muy al pendientes de los que venden en los torniquetes, que no haya venta ahí, pero adentro hay hasta tianguis. Sí, se ha trabajado, digamos, y durante este periodo se ha trabajado efectivamente porque hay comercio dentro del metro. También hemos visto una reducción muy importante. Ahí, incluso a las personas que se dedican a eso, se les pide que usen el cubrebocas, ¿no? No deben estar ahí, la policía está ahí presente y si es necesario reforzarlo, eso se refuerza, ¿no? Gracias. Habíamos concedido la palabra aquí y acá y luego regresamos a este lado. Sí, muchas gracias. Arturo Pavón para el Chapucero Network en redes digitales. Para el secretario, sabemos que en el Metrobús, en el sistema de Metrobús hay un sistema de conteo de personas que van ingresando y saliendo del autobús en cada estación. Así como se ha hecho en restaurantes, en algunos lugares por ejemplo, de consumo, se ha reducido el porcentaje de personas que pueden estar en ese lugar en ese momento. No hay posibilidad de ajustar o calibrar el número de personas que pueden estar dentro del autobús, porque en las horas pico que nos ha mostrado, efectivamente se maneja la sana distancia cuando se está haciendo la fila, pero cuando se ingresa al autobús, por el mismo diseño que tiene el interior de los autobuses, obliga a la gente a estar estrechamente pegada, literalmente, y ahí no hay una sana distancia. Los operadores a veces se enojan porque traen encendido el aire acondicionado y obligan a la gente a que cierre las ventanas. Entonces, calibrar para que haya menos personas y más frecuencia de autobuses. Sí, justamente, y qué bueno que lo pregunta porque ese es precisamente el centro de la estrategia, es la mejor forma de calibrar es con la oferta de autobuses frente a la demanda.
Y ese es el ajuste que se va haciendo cotidianamente para mantener un bajo índice de ocupación. El reto más grande, como usted lo señala, es en la hora pico y lo sigue siendo. En el caso del Metrobús suele haber personal que hace la dosificación para las filas ordenadas que usted dice, e incluso si va a la estación suele estar el policía en la entrada del autobús, no solo de la estación, diciendo por favor espere al siguiente autobús. Las medidas que ponemos no son completamente restrictivas en el sentido de que la gente se sube, pero la recomendación sí es esperar al siguiente autobús, porque muchas veces lo que pasa es que el siguiente autobús viene más vacío y esa persona que tiene prisa por subirse al autobús, si espera un par de minutos más, sobre todo en las horas picos, por ejemplo, en la línea de Insurgentes, tenemos una frecuencia de paso que hay momentos que es de menos de 2 minutos, ¿no? Entonces, si uno espera, en 2 minutos es probable que llegue un autobús un poquito más vacío. Muy bien, por favor. Buenas noches, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Para el secretario Layún, le quería preguntar qué ha pasado con las personas que venden en el metro o que entran a cantar, si ha habido algún programa de atención para ellos, incluso de protección, de que alguien tenga miedo de que los contagie o algo así, o sea, con toda esta población que generalmente entra a cantar, si hay algún programa específico. Y doctora Lomía, con los pacientes que presentan secuelas post-COVID, si tienen algún protocolo de atención para esta población. Nosotros nos siguen llegando reportes de gente que tiene secuelas largo rato, y si se ha pensado en la creación o en algún espacio de atención a esta población que tiene una recuperación muy larga. Gracias. Sobre la primera parte de la pregunta, no voy a consultar con el metro para ver si hay un programa específico, pero sí ha habido una orientación a no gritar, no cantar, no hablar, ¿no? Por lo tanto, también a las personas que se dedican a eso se les ha pedido lo mismo, pero podemos revisar con el metro si ha habido un programa de atención específico. En relación a las secuelas que en su momento puede generar en la salud de las personas que padecen o padecieron COVID-19, podríamos primero empezar comentando que lógicamente hay una variabilidad también de esta afectación. Definitivamente, mientras más grave haya sido el caso o la evolución clínica, mejor dicho, del paciente o de la persona que sufrió COVID-19, pues entonces se espera que pueda haber un mayor daño a órganos específicos y a funciones específicas del organismo. En función de este daño, lógicamente, la rehabilitación puede requerir no solamente de más tiempo, sino también de la participación de mayores elementos profesionales o especializados para poder llevar a cabo esta recuperación. No así necesariamente en personas que a lo mejor han tenido COVID leve, que igual no tuvieron tanta afectación y por lo tanto tanta secuela, o que estas secuelas en su momento son menores y pueden ser atendidas a través inclusive de programas de rehabilitación a larga distancia o a través, por ejemplo, de estas herramientas que están disponibles en la página de coronavirus.gov.mx, en donde a través de actividades que van dirigidas a poder recuperar nuevamente la capacidad pulmonar y reforzar nuevamente la musculatura que está involucrada en expandir los pulmones, que son los que realizan el intercambio de oxígeno, podría ser suficiente para poder lograr en su momento una mejora o una recuperación total de la enfermedad. Pero definitivamente el reto está más bien en el primer grupo que comentamos, aquellos que necesitan de una rehabilitación más especializada y además que debe de llevarse a cabo en instalaciones que cuenten con el equipamiento y que cuenten con las herramientas suficientes para dar. Se ha comentado también en esta conferencia que dentro de los rezagos históricos que el Sistema Nacional de Salud ha tenido, específicamente que tiene que ver con el tema de la rehabilitación y no solamente en el marco de COVID-19, sino pues de todas las enfermedades que en su momento producen secuelas, complicaciones o dejan cicatrices en diferentes lugares, requieren de una atención que actualmente no se tiene en la mejor
digamos, de las coberturas o inclusive de las capacidades. Por lo tanto, es un tema que se tiene que seguir trabajando para poder llevarla a cabo. Así como también hemos comentado que el sistema de salud tenía y tiene todavía en cierto grado una deficiencia de especialistas en las diferentes áreas que se requieren para la atención médica de los pacientes, y que es por eso que se implementó ya a partir de este año poder incrementar en su momento la cantidad de médicos residentes que están llevando a cabo ya una especialización, y que por lo tanto en 3, 4 y 5 años, dependiendo de la especialidad que cada uno haya escogido, podremos tener una nueva y mayor generación de médicos especialistas que puedan estar disponibles y puedan integrarse a los servicios de salud y ofrecerlos a las personas, lógicamente, que las requieran. La expectativa es por lo menos estar duplicando el egreso de estas personas, estos médicos que en su momento se especializan en estas áreas. Hay grupos también que están orientados a la rehabilitación, pero lógicamente esto tendrá también que ir de la mano con la generación de infraestructura adecuada, que lógicamente puede estar a nivel de unidades hospitalarias ya existentes y en las cuales se puede expandir o en su momento remodelar áreas o espacios para estos servicios, o generar unidades que sean de especialidad completa para poder llevar a cabo esta actividad. En el día de hoy se hace sinergia precisamente con los profesionales que, por ejemplo, se encuentran en el sistema DIF a nivel nacional. Esta es una dependencia gubernamental que ha desarrollado en el transcurso de los años este tipo de capacidades para precisamente, en el marco de poder atender a las poblaciones más vulnerables, lo ha promovido y lo tiene disponible. Pero se debe de reconocer que probablemente no sea suficiente para poder cubrir toda la demanda, y que por lo tanto hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en esto. Es todavía un reto para el Sistema Nacional de Salud, para cada una de las instituciones que lo conforman, y que una epidemia en México de una nueva enfermedad, pues lógicamente también devela que hay necesidades que todavía no están 100% atendidas y que tenemos que seguir trabajando en las mismas. Vamos a invitar tanto a los organismos institucionales como el que acabamos de mencionar, pero también algunos organismos de la iniciativa privada que sabemos se han enfocado y han invertido y están operando este tipo de servicios. Ya los habíamos estado en su momento contactando para que en el marco de COVID-19 podamos tener un componente temático al respecto y ellos nos puedan informar de cómo han dirigido y en su momento concentrado todas sus capacidades precisamente a la atención de pacientes COVID-19, y entonces poder tener una mejor perspectiva de por lo menos hasta el momento que se ha logrado, pero entonces también identificar qué es lo que falta para poder seguir trabajando. ¿Sí? Regresamos de este lado, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Héctor Tlatepa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Mi pregunta es muy sencilla para también el secretario de Movilidad. Con respecto a este sistema y esta tecnología del QR que ya se está aplicando en la mayoría de los restaurantes de la Ciudad de México, ¿se han pensado en hacerlo también, implementarlo en en el transporte público? Ya que creemos que podría ser de muchísima utilidad y también pues creo que es donde se centra más en la población, ¿no? en el sistema de transporte público. Gracias. Sí, es una cosa justamente que hemos evaluado y ya en su momento se hará el anuncio correspondiente. Es una cosa que sí está, es una idea muy buena la que usted plantea y así la hemos estado evaluando. Hola, buenas noches. Doctora Lomía, quiero preguntarle cuánto cuesta o
cuál es el monto económico del contrato de las 34 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que ya se firmó ayer. Y para el secretario Layuz, hasta el momento, ¿cuánto dinero se ha dado en estos apoyos que mencionó a transportistas de gasolina y para mantenerse en circulación? Gracias. Gracias, secretario, por favor. En el caso del programa de subsidio al transporte, hay alrededor de 16,000 autobuses o microbuses operando en la ciudad en el sistema de transporte concesionado, más poco más de 1,000 unidades de lo que llamamos el sistema de corredores, que suelen ser los autobuses morados. Para los autobuses más tradicionales, ese es el subsidio de 4,000 pesos al mes, y para los de corredores, que normalmente son autobuses más largos, son autobuses de 11 o 12 metros, son 6,000 pesos al mes, también considerando que son empresas que tienen trabajadores inscritos en la Seguridad Social, entonces el subsidio es un poco más alto. La suma total, si ahorita recuerdo bien, pero te podemos confirmar, porque originalmente se planeó para 5 meses, se extendieron 2 meses más, era de alrededor de 355 millones de pesos, ¿no? Pero te podemos confirmar con detalle en unos momentos. Gracias. En relación a la primera pregunta, estoy realizando la consulta para ver si me pueden compartir la información, no la traigo de primera mano. Si antes de terminar la conferencia me la comparten, con gusto la comento. ¿Sí? Pasamos de este lado, por favor. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Secretario, quisiera saber si estas ciclopistas emergentes van a seguir existiendo después que pase la pandemia, y si han pensado en modernizarlas, reconozcamos, o en lo particular me parecen muy peligrosas, y no sé si han pensado en hacerlas de otra manera. Se me ocurre un ejemplo como ocurre en Colombia, que son seguras y muy eficaces. Y doctora Lomía, me gustaría conocer si hay posibilidades de que en este componente temático nos vengan a presentar los resultados de la SARS-CoV-2, o usted nos puede platicar algo al respecto. Gracias. Muchas gracias. En el caso de las ciclovías emergentes que se han instalado, de hecho se me olvidó mencionar, hay una en Insurgentes, una en Eje 4, y con la alcaldía Azcapotzalco también se instaló una en Avenida Camarones. Hasta este momento, la evaluación que tenemos, y así nos lo pidió la jefe de gobierno, que la evaluáramos, ha sido una recepción positiva. No hemos tenido digamos, no hemos tenido incidentes de gravedad de alguna manera. Está confinado casi todo, normalmente el confinamiento, de hecho los que se reutilizaron son los que se usaban del lado del carril de Metrobús, pero se usaron del lado de la ciclovía. Si es que después de esta evaluación, donde estamos viendo la evolución de la movilidad en toda la ciudad, se llegara a la conclusión de que se quedara la ciclovía donde está, entonces sí tendría que hacerse con materiales más resistentes, como los que se usan en la otra infraestructura ciclista en la ciudad, como por darle un ejemplo como el de Reforma, ¿no? O aquí 20 de noviembre. El estándar que usamos es un estándar que se usa, por ejemplo, aquí la de 20 de noviembre es un estándar que se usa en muchos lugares sobre el tipo de confinamiento y el ancho de la ciclovía. Entonces, probablemente sería, si es que llegáramos a esa conclusión, un estándar similar. Muy bien. Para tomar el dato de la precisión y poder en su momento efectivamente programar, a lo mejor en un componente temático, la información más amplia, nos estamos refiriendo a… Muy bien. Claro que sí, con mucho gusto lo programamos. Tenemos espacio para una pregunta más, por favor, adelante. Gracias, doctora Lomía. 2 preguntas muy puntuales. La primera es este monitoreo de compras que hace la Universidad de Duke, en donde coloca a México como el 8º país que ha precomprado más vacunas. Hasta el 30 de noviembre se hablaba solo de 15 millones de vacunas para la farmacéutica Pfizer, pero bueno, después tuvimos este nuevo convenio. Va a haber una reorientación en las vacunas, ya que había una apuesta mayor para la de Oxford, está también la de
la otra vacuna de Biologics, no recuerdo ahora exactamente, CanSino Biologics y Pfizer. Entonces, preguntarle si va a haber una reorientación en ese sentido. Y la segunda pregunta, doctor, es una cuestión de epidemiología. La directora de la clínica Condesa, pudimos platicar con ella esta semana en el marco del Día de la Lucha contra el SIDA, y nos hablaba de un incremento de diagnósticos de VIH en la Ciudad de México. Me gustaría preguntarle esto durante la pandemia, porque decía ella que las personas ante la amenaza lo que decidieron es saber si eran portadoras de VIH. Entonces, esto a nivel nacional, ¿hay un número, si se incrementaron el número de diagnósticos de VIH durante la contingencia sanitaria, por favor? Claro, con mucho gusto. En relación al tema de la vacuna, podemos comentar precisamente los acuerdos que ya hace algunas semanas se firmaron con 3 empresas que fabrican la vacuna y también la iniciativa COVAX. Tienen como principal objetivo precisamente asegurar el acceso oportuno a la vacuna cuando ésta esté disponible. Dentro de este acuerdo, principalmente entonces se signaron marcos, es decir, un mínimo y un máximo, para que en su momento pudiera haber, lógicamente, una definición ahora sí que final en relación a cuál sería el monto total de vacuna que se puede adquirir. Y esto precisamente, o este marco de acción entre un mínimo y un máximo, precisamente le permite entonces al país, a través de ya la definición de su logística de vacunación, de los grupos a los cuales se va a llevar la vacuna, y para cada una de las vacunas, cómo contribuyen estas o cuál es la mayor facilidad de una logística para su distribución y su aplicación, entonces poder finalmente decidir entre o ya llegar a las cantidades totales finales para cada uno de estos grupos. Entonces podemos esperar todavía, digamos, movimiento en estas cantidades en función de lo que finalmente cada vacuna aporte como utilidad y facilite a la logística. Otro digamos, componente importante es precisamente la disponibilidad que tendrá cada una de ellas. Entonces, si una vacuna, lógicamente, llega primero y queda su disponibilidad una vez demostrada, todo lo que hemos estado comentando durante estas noches, queda demostrada su eficacia, queda demostrada su seguridad y por lo tanto puede ser distribuida y aplicada. Si esto va acompañado de la oportunidad, es decir, de que se va a estar disponible para llevar a cabo estas acciones, entonces lógicamente o muy probablemente se va a tener que optar por los rangos altos, es decir, por tratar de obtener la mayor cantidad de vacuna posible de esta que estaría disponible para precisamente con esa misma oportunidad poderla tener en la aplicación a los grupos que se van a definir. En la medida que sigan llegando más vacunas, o mejor dicho, que más vacunas empiecen a demostrar los criterios y empiecen a estar disponibles, entonces el país podrá también decidir si puede o requiere comprar los mínimos o un monto medio, o también en su momento requiera los máximos, hasta llegar a un punto en donde haya cubierto, digamos, la meta para toda la población. Entonces, por eso es importante este esquema de mínimos y máximos, que no necesariamente digamos, queda el país obligado a un monto exacto, pero que sí le permite moverse entre las diferentes vacunas, incluidas las que estarán disponibles a través de la iniciativa COVAX, para entonces poder con todas ellas contribuir a la política nacional y al Plan Nacional de Vacunación que en su momento se va a implementar de COVID-19. Digamos que esto contribuye a la estrategia para poder finalmente llegar lo antes posible con la mejor cobertura o logros de meta para efectos de los grupos que en su momento se vayan a definir. El comentario que me hace en relación a los casos o personas que han sido identificadas con VIH-Sida y que lógicamente el incremento lo observan en base al comentario directamente en la Ciudad de México, bueno, hay sí una congruencia cuando normalmente uno identifica un grupo de riesgo que pudiera estar lógicamente, como su nombre lo dice, en riesgo a agravarse o padecer una enfermedad más grave o fallecer a causa de la misma. Muchas veces las personas
personas se interesan o en su momento realizan actividades para poder identificarse si están en algunos de esos grupos, como puede haber pasado con las personas que puedan tener VIH o SIDA, pues también hay personas que en su momento han incrementado su detección, es decir, han tratado de tomarse más frecuentemente la tensión arterial para ver si a lo mejor eran hipertensas y no lo sabían, o se han realizado la prueba de glucosa para en su momento tratar de identificar si a lo mejor son diabéticas y por lo tanto tendrían que cuidarse más. El sistema de vigilancia epidemiológica lógicamente registra esta emisión de notificación de búsqueda a través del sistema. Vamos a consultar. Digamos que hasta ese momento no tenemos ningún alertamiento ni ningún informe de que los casos se hubieran incrementado, digamos que a nivel nacional, pero podemos entonces identificar si esto sería un incremento que pudiera estar ocurriendo en una región específica, en una población específica como pudiera ser la Ciudad de México, o que un efecto similar pudiera haberse observado también en otras áreas, pero reitero, por lo menos un alertamiento por parte del sistema que en su momento está todos los días integrando la información, al momento no lo tenemos, pero podemos hacer una revisión específica en el marco de la pregunta y comentarla en función de los hallazgos, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches, esperamos vernos el día de mañana en una nueva conferencia. Gracias.